Hola, nuevamente te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando sobre los tipos de archivos que tenemos en la base de datos de SQL Server. Básicamente tenemos dos tipos de archivos. Tenemos el archivo de datos donde guardamos la información, y para verlo más en detalle vamos a movernos para acá a SQL Server y vamos a expandir a cualquier base de datos. Vamos a dar clic derecho a Adventure Works 2016, me vengo acá a propiedades. Y lo que voy a encontrar en la parte de files es dos archivos. Un archivo con el nombre de Adventure Works Data y un archivo con Adventure Works 2016 Log. ¿Cómo difieren estos archivos? Bueno, ¿o para qué me sirve? Básicamente el archivo de datos lo voy a encontrar siempre con una extensión MDF o una extensión NDF. Vale aclarar que yo acá puedo tener más de un archivo de datos y puedo tener más de un archivo de los de transacciones. El primer archivo que yo cree, eh, es que se crea en la base de datos, usualmente va a tener extensión MDF, y todos los demás archivos usualmente tienen la extensión NDF. Y es por eso que los archivos de datos tenemos estas dos extensiones. ¿Qué tenemos en estos archivos de datos? Lo que tenemos son todos los toda la información de mi base de datos. Entonces todas las tablas, todas las vistas, los datos de la tabla están en esos archivos MDF, NDF. Por lo tanto, su tamaño va a depender de la información que la base de datos posea. Entre más datos tenemos, más objetos tenemos, nuestros archivos de datos van a ir creciendo y se van volviendo más grandes. ¿Para qué nos sirve el archivo de transacciones o archivo de log de transacciones? Que usualmente vamos a encontrarlo con una extensión LDF, y es el otro archivo que encontrábamos acá. Vamos a irnos a las propiedades nuevamente y acá vemos que tenemos en files un archivo LDF. ¿Cuál es el uso de este archivo LDF? El uso de este archivo LDF es guardar las transacciones antes de que éstas sean escritas en la base de datos. Entonces, en el proceso, SQL Server escribe toda la información en el log de transacciones, y hasta que tenemos un commit de la transacción, entonces la información es pasada a la data, al archivo de datos. Mientras tanto, está en el log de transacciones. Entonces, al final, mi log de transacciones, el tamaño va a depender de la cantidad de transacciones simultáneas que yo tenga, de la información que esté procesando en las transacciones, y del modo de recuperación, que eso vamos a hablar en otro video. En el modo de recuperación básicamente se define si yo voy a mantener durante un tiempo prolongado la transacción, o si al terminar la transacción mi log de transacciones se va a deshacer de la información que estaba en esa transacción. Entonces, cuando llega un commit, el log de transacciones puede decir voy a guardar esa transacción por si es usada más adelante, o puedo decir no voy a utilizar esta transacción, me deshago de ella y dejo el espacio disponible para otras transacciones que se puedan ir ejecutando. Por lo tanto, el archivo de log de transacciones podría ser bastante dinámico y podría crecer aún más que mi archivo de datos, dependiendo de nuevo de esas dos cosas: del modo de recuperación que tenemos, o de la cantidad de transacciones o lo que estemos manejando en las transacciones. Para verlo acá en un ejemplo, hemos generado acá hemos creado una tabla en la base de datos TenDB. Creo que no la he creado todavía. Entonces tenemos aquí esta tabla que se llama file test. Básicamente tiene dos archivos: un archivo de data row y un identity, y hemos abierto una transacción. Esto lo hemos abierto para y no le estamos cerrando, y estamos haciendo varios insert acá. Y por último tenemos aquí un lazo de 10.000 que va a ser 10.000 inserciones en la base de datos de transacciones. Sin embargo, no vamos a hacer un commit, simplemente al final de todo esto vamos a hacer un select
vamos a ver que podemos ver la data y vamos a revisar el tamaño de mi base de datos, de mi archivo de base de datos de los de transacciones. Y vemos que en mi base de datos TenDev temporal yo tengo 8 megabytes iniciales en el lot de transacciones y 8 megabytes iniciales en mi archivo de datos. Ambos tienen 8 megabytes. Vamos a ver qué pasa cuando yo empiezo a generar este proceso y hago como que voy a hacer inserción en mi archivo, en mi tabla. Vamos a movernos a TenDB. No queremos crearla en master. TenDB se reinicia a su estado original cada vez que reinicio la máquina y pues eso me conviene. Vamos a crear la tabla. Ya tenemos la tabla y acá empezamos creando la transacción. Begin transaction o begin tran. Hacemos estas inserciones. Iba a hacerlo a pie primero, pero después me di cuenta de que no generaba la suficiente cantidad de actividad para poder aumentar el tamaño de la transacción. Entonces decidí pues hacer un lazo y acá pues empezamos a hacer la serie de insert. Después de esta serie de insert venimos y hacemos un select. Va a tardar un poco y vamos a revisar nuestro archivo de transacciones, nuestro archivo TenDB. Vamos a propiedades y vamos a notar que si bien mi archivo de datos nos mantiene con 8 megabytes, mi archivo de transacciones ha crecido. ¿Por qué? Porque todas las transacciones han sido guardadas ahí. Veamos qué pasa cuando yo hago un rollback de la transacción. Esto estoy diciéndole al SQL, esta actividad que he hecho, esta transacción, ya no va más. Por lo tanto, esa data que yo iba a guardar, ya no la voy a utilizar. Entonces, vengo y ejecuto el rollback de la transacción. Si recuerdan, cuando hice el select de la tabla, me aparecían datos. Ahora voy a hacer un select de nuevo y ustedes observan, mi tabla está vacía. Sin embargo, pues en otro video vamos a mostrar cómo hacer volver más pequeña la tabla o los archivos de datos o los archivos de los de transacciones. En este caso pues no lo he hecho, por lo tanto se va a mantener el mismo tamaño de 72 megabytes. Sin embargo, el archivo ya no tiene nada, ya no tiene ninguna información, está vacío porque yo hice un rollback de la transacción. Por lo tanto, él dice yo ya no ocupo esto y lo limpia. Entendiendo un poco más mis archivos de transacción, vamos a ver que tienen ciertas propiedades y las características que lo identifican son el nombre del archivo, el logical name, que es el nombre con que lo voy a identificar para administrar SQL, el tipo de archivo que como vimos podía ser de datos o podía ser de transacciones, el file group, que eso vamos a explicarlo en otro video, cómo me permite agrupar SQL los tipos de archivos de datos, el tamaño inicial, que realmente es el tamaño con el que estoy trabajando, si voy a permitirle crecer, la ruta y el archivo, nombre de archivo, que este es el nombre de archivo con que es identificado Windows. Estas son las características generales de los tipos de archivo de SQL.